¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del miedo y la ansiedad. Primero debo definir que el miedo es una emoción que tiene una función adaptativa, ya que impide que nos arriesguemos en situaciones en las que podríamos salir heridos. Nos ayuda a movilizarnos frente a circunstancias amenazantes o preocupantes y de forma que hagamos lo necesario para poder evitar, asumir o afrontar el riesgo de una manera adecuada. El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad. Causa ataques de pánico, que son sensaciones repentinas de terror sin un peligro aparente. La persona puede sentir como si estuviera perdiendo el control. El miedo es un pensamiento racional. Está ubicado en nuestro cerebro, en que a través de aprendizajes nos permite distinguir, reconocer cuándo debemos de tener miedo. Seguramente ustedes han de recordar que hace algún tiempo, para que papá o mamá nos pusiera tranquilos, nos decía que ahí venía el coco, que alguna situación se iba a presentar si se apagaba la luz, o que si los truenos venían o el viento chiflaba, bueno, pues era posiblemente alguien que venía por nosotros. Esto nos obligaba a que con el miedo nos paralizáramos y nos quedáramos tranquilos. Quiero decirles que el pensamiento racional de la emoción del miedo viene específicamente ubicada bajo las condiciones del cerebro racional y del cerebro que nos permite ser reptilianos, es decir, que tiene una reacción inmediata. Estos cerebros, a través de los aprendizajes, simulan una condición de temor y con eso tenemos una reacción que genera adrenalina y que nos da un poquito más de fuerza para ponernos a salvo. Pero desgraciadamente, la mentira nos ha llevado a tener temor, miedo. ¿Qué es lo que sucede cuando se genera el miedo en una situación totalmente controlable que se sale de nuestro control? Pues muy fácil. Cuando tenemos que pagar la energía eléctrica y hace 3 días o una semana llegó el recibo y lo cargamos y decimos que ya lo vamos a pagar ese día para no llegar al límite, y cuando nos damos cuenta de que el recibo vence este día por la noche, bueno, pues déjeme decirle que nuestro temor, primero a ser evidenciados por la mentira, el miedo que nos pueda significar que nos vengan a cortar la luz, pues significa que no dormimos, nos quita y nos trastorna el sueño. Esto mismo sucede cuando los jóvenes en la escuela tienen actividades cotidianas, tienen actividades de tareas o de estudios específicos en fechas dadas y determinadas para entregar las tareas de cierta manera. Los jóvenes procuran ir dejándolo hasta el final. El día que tienen que entregarlo, ese día inventan situaciones en el que no se pudo atender esta actividad porque hubo 1000 pretextos, desde la muerte de la bisabuela hasta el embarazo que tuvo su abuela hace apenas 10 días. Las circunstancias de este temor nos invitan a mentir. Cuando vamos a ser evidenciados de esta serie de mentiras, de estos cambios y diversidades que podemos dar a la verdad, bueno, pues obviamente entramos en miedo. Cuando regresamos a la escuela y empezamos a tener evaluaciones por lo que hemos aprendido durante los periodos anteriores de clase, resulta que entramos en miedo, nos paraliza. No queremos ir a la escuela, no queremos participar en ningún momento en la escuela porque vamos a ser evidenciados que hemos mentido. Cuando nos entregan calificaciones, decimos a nuestros padres, como buenos hijos, es que el maestro me tiene mala fe, es que nunca fue, yo no sé cómo calificó, yo le entregué todas mis tareas y al final de cuentas, cuando ponemos en la mesa las actividades, las calificaciones, los trabajos, nos percatamos de que finalmente los trabajos no se habían hecho. Es importante que ustedes puedan definir que esta condición del miedo puede ser controlable, siempre y cuando se pueda preestablecer una condición de un hábito para poder llevar a cabo estas actividades.
Una situación importante que debo comentarles es que el miedo empieza a generarnos una serie de malestares físicos. Nos duele la cabeza, nos duelen las piernas, a veces hasta contraemos una gripa y, ¿por qué no? Podemos tener los síntomas de la pandemia tan solo para poder llegar a este nivel de disculpa a través de lo que hemos mentido y de nuestra situación que estamos viviendo porque no queremos afrontarla. También debo decirles de que el miedo nos lleva a la ansiedad. Esto que es la base para poder tener e interpretar en forma brusca la ira y la violencia. A veces nuestras respuestas como hijos hacia las preguntas de los padres pues son un tanto agresivas y por consiguiente los papás también acostumbramos a ir con este enojo y esta ira de nuestros hijos para poder reclamarle al maestro cuando a final de cuentas el trabajo no se ha hecho y no se ha cumplido. Así que en este regreso a clases es muy importante que al momento que nos podamos percatar que nuestros hijos están falseando la verdad, tan solo para no verse comprometidos ante los comentarios de papá y mamá, será muy importante que ustedes puedan revisar qué es lo que está sucediendo. Hoy en México, en el mundo, hemos tenido una serie de casos de jóvenes de nivel profesional y también adolescentes que se han quitado la vida porque el regreso a clases ha significado una presión muy fuerte con la que no pueden contener la situación que están viviendo y por consiguiente puede propiciarse una serie de elementos difíciles de encontrar, de solucionar y mucho más allá. A veces es necesario, como en los videojuegos, quitarse la vida, perder para volver a reiniciar el juego. Desgraciadamente en la vida no es así, nuestra vida cotidiana continúa y muchas veces cometemos errores que no tienen vuelta hacia atrás. ¿Qué debemos hacer para poder controlar esta emoción del miedo? Pues debemos de tener primero hábitos de responsabilidad, creando un calendario de actividades diarias, evaluar lo realizado al final del día y resolver en el tiempo suficiente nuestros deberes personales, escolares y sociales. Así podremos dormir mejor, alimentarnos con suficiencia y evitar enfermedades físicas y mentales. Tenemos que ser felices y la única forma de ser felices es tener la mente en paz. Hasta la próxima entrega. En la próxima hablaremos de amor y la felicidad que debemos de tener todos. Gracias. Bendiciones.